si te parezco estar haciendo locuras, puede ser que ante un loco me vea culpable de locura. Antígona a Creonte, Sófocles. La tragedia griega de Antígona contribuyó desde su tradicionalidad literaria a la comprensión de las costumbres funerarias que se vinculaban a la familia a partir de la lucha que sostenían por medio de sus roles según el papel de ciudadano que cumplían en su rango social. Antígona es reconocida por ser considerada como una tragedia griega escrita por el poeta griego Sófocles y representada por primera vez en el año 441 a.C., que representa los hechos posteriores a la muerte de los hijos de Edipo, en lo que habla sobre la desobediencia de Antígona, por decidir cumplir con sus deberes familiares en consagración a los dioses, pero contrariando los decretos del rey Creonte. En su trascendencia con respecto al pensamiento humano se encuentra el rol que cumplía la mujer en las conversaciones e interacciones sociales, quien a la vez ha sido fundamental sobre todo por su vínculo con las artes como la música lírica. Incluso en sus elementos literarios, la tragedia desde su composición le ha dado la oportunidad al lenguaje de adoptar una rítmica sublime e impecable en cuanto a su organización para ser expresada de manera emblemática y ser recibida con agrado. Plato habla sobre la desobediencia de Antígona. Citado por Aristóteles, las alteraciones en las monarquías por agravios, por temor o por menosprecio se rebelan muchos de los súbditos contra los monarcas. En este sentido, los ciudadanos son menospreciados por el rey, quien impone una tiranía regida solo por su voluntad, incluso hasta con su propia familia. Por ende, la mujer en estos casos, al ser considerada inferior, es duramente castigada. El impacto que la tragedia de Antígona en Tebas ha implantado en las sociedades ha sido la de una interpretación literaria que le ha permitido al ser humano comprender y reflexionar sobre los actos que lo llevan al verse envuelto en una situación de poder incontrolable sobre otros, y a la vez la fidelidad a su moral o religión que muchos deciden no callar. Por esa razón, en este caso, Creonte, al pronunciar: pero que sea o no hija de mi hermana y sea mi más cercana parienta, ella y su hermana no escaparán a la suerte más funesta, deja salir de sus labios su posición como hombre al ser el centro de todo y después como rey, desatando a la vez una grandeza incontrolable que lo lleva a imponer su voluntad en cada momento. El impacto, perdiendo incluso el respeto a las divinidades como lo eran los dioses griegos. Otro de los aspectos fundamentales que han sido significativos en el pensamiento de Occidente es el respeto que se debe tener para con los muertos. Por ende, deben ser debidamente realizadas las ceremonias funerarias, vinculando también las concepciones religiosas sobre el cuerpo y el alma, así como se cita en la Eneida: encaminase Eneas acompañado de innumerable cortejo al sepulcro de su padre. Salve, oh santo Padre mío, dice levantando los brazos al cielo. Por consiguiente, a pesar del sufrimiento por causa del seguimiento del deber y honor, cada uno de los acontecimientos en la obra permiten comprenderlos desde la percepción de la humanidad tanto en la familia como en la ciudad. ¿Por qué, en nombre de los dioses paternos, ultrajarme viva sin esperar a mi muerte? Oh patria, oh muy afortunados habitantes de mi ciudad. Suficiente para reconocer que las fuerzas de las creencias colectivas eran más poderosas en el alma de Antígona, quien veía en ellos la permanencia de los dioses, y los llamados de su conciencia la llevaron a padecer ante un poder ciego, y después, por la culpa que sentía, decidió tomar partida de la muerte lenta que padecería, al igual que Hemón, hijo de Creonte, el cual estaba muy enamorado de ella. Decide acompañarla para posteriormente su madre continuar con la trágica sucesión de hechos que demostraron hasta qué punto puede llegar el dolor de un alma ajena. Según la política de Aristóteles, terribles son las disensiones y riñas de los hermanos, y los que por extremo se amaban, por extremo se aborrecen. Es relevante mencionar las relaciones que se establecen entre el rey Creonte y su hijo Hemón, al representar un caso de dictadura y democracia. El primero impone un poder de gobernar sin tener en cuenta al pueblo ni a su familia, pues impone la pena de muerte injusta sobre su sobrina Antígona. Las peticiones, opiniones e inquietudes del pueblo no son escuchadas por parte del rey, pero así como buen tirano atiende los consejos de un adivino, el anciano Tiresias. Asimismo, Hemón dice a su padre: tu persona al vulgar ciudadano intimida si se trata de hechos que quizás no te agraden, mientras yo puedo oculto, por ejemplo, oír cómo la ciudad se lamenta por esa niña al ver que, aun siendo la mujer que menos lo merece, va a perecer por causa de la más noble acción.
Intenta razonar sobre órdenes que no emiten sugerencias mientras escucha a la ciudad, logrando perderse y fortalecerse la autoridad tanto en uno como en el otro. ¿Qué elementos literarios tiene Antígona que la hacen fundamental para el desarrollo de la literatura? Para Aristóteles, la literatura es el arte de imitar con las palabras, el arte como reproducción de elementos de la realidad. La tragedia imita acciones esforzadas, épicas y elevadas, a diferencia de la comedia que imita acciones cotidianas. La tragedia es la imitación de una vida y la felicidad o tristeza que están en acción y no en el personaje. Para Aristóteles, la tragedia es el arte que imita una acción esforzada y completa. Es la mímesis de acciones o no pensamientos o sentimientos. Sófocles nos presenta a Antígona a través de recursos que generan una continua tensión y suspenso en el espectador. Antígona es una tragedia que tiene un principio y un final. Las unidades de acción muestran que la obra sigue el curso de una única acción y no se desvía en acciones secundarias. La unidad de tiempo evidencia que la acción no transcurre en un tiempo superior a 24 horas, de forma lineal sin anacronías, y la unidad de lugar muestra un espacio físico único. La obra está escrita y hablada en un lenguaje elaborado, rico, cuidado, retórico, ornamental, que tiene a la armonía, al ritmo y al canto. La actuación de los personajes, no el relato, hace que avance la acción. Ningún narrador externo cuenta la trama. Mediante la compasión que sentimos hacia Antígona y Hemón y el temor o rabia que nos produce Creonte, Sófocles produce en nosotros la catarsis. Sófocles empleó en Antígona recursos retóricos embellecedores, con acierto y gran proporción. Como ejemplo tenemos la adjetivación colorista y conceptual de gran fuerza expresiva, la bimimbración con el claro objeto de reforzar el sentido del expresado, las apelaciones al oyente con la intención persuasiva, y el polisindetón que crea una atmósfera de acumulación de elementos que agobian al interlocutor, pues tiene una intención apelativa. ¿Cómo está presentado el ciudadano o ciudadana en Antígona? Antígona representaría a esos ciudadanos que se dedican a su trabajo cotidiano y no participan en los aledaños del poder. Son conscientes de sus limitaciones y responsables con lo que hacen, fieles a sus creencias religiosas y cumplidores de sus obligaciones con los dioses, con la familia y con la ciudad, en este orden de prelación. Lo que en nuestros días se ha denominado como mayoría silenciosa. Son ellos ciudadanos sencillos los que se ven arrastrados por el ímpetu autoritario de quien los gobierna, los que no disponen de tiempo para una adecuada reflexión sobre cuántas medidas pudieran ser sometidas a su decisión y pronunciamiento. Antígona era una mujer menor de edad. Es denominada incluso niña, por ello carecía de derechos de ciudadanía y de participación pública, aunque si estuviese informada de las decisiones políticas que le afectaban, eso hacía su atrevimiento aún más grave. Mas Antígona desobedeció el decreto, no solo por piedad, por respeto a las leyes divinas, sino también por amor, porque amaba a sus dos hermanos y se volcó con el insepulto, porque era él el más que la necesitaba, y porque como hermana, como hija del mismo padre y de la misma madre, estaba comprometida en que los ritos funerarios con todos sus familiares se cumplieran, fuera de manera pública, en cuyo caso debería haber ejercido esa función un varón según costumbres sociales, o fuera a escondidas, siendo ella la ejecutora, porque no quedaba ningún varón en su familia. Parece que en circunstancias habituales era costumbre que las mujeres se encargaran de preparar el cadáver de un difunto antes de ser enterrado y de recibir los ritos funerarios en las debidas condiciones, mas otra cosa era la ceremonia pública funeraria. Se ha preferido
dio aquí un tema relacionado de forma indirecta con la política, una oposición entre dos personas, hombre y mujer, tío y sobrina, en un encuentro entre dos maneras de atenerse a las leyes divinas o humanas, un choque de las viejas normas religiosas y familiares con la innovadora razón del Estado representada por un tipo de gobernante autocrático y poseído de sí mismo, alejado de la sensatez y buen juicio que se le debía suponer. El individuo se afirma frente a este déspota con otro modo de enfocar la vida y las relaciones entre humanos. El hijo se yergue frente al padre en ese conflicto generacional del que mil ecos atruenan hoy en nuestra sociedad. Todo en efecto muy actual hasta el punto de que ningún drama antiguo se ha erigido como este en estandarte de tantas doctrinas a lo largo de un siglo.